Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Talk, el espacio donde exploramos la innovación, la tecnología y su impacto en nuestra vida digital. Hoy hablamos sobre un tema clave, el futuro de la sociedad digital, la privacidad, la protección de los datos y la defensa de los derechos y libertades a través de la seguridad de la información. Pero antes de comenzar, les invito a seguir nuestras redes sociales. A GM7 Digital en Facebook, Instagram, TikTok y a descargarse la aplicación móvil de nuestro canal preferido. Tech Talk en Instagram, YouTube, TikTok, X como Tech Talk con Jairo. Allí encontrarán contenido exclusivo, entrevistas y material adicional sobre cada episodio. Hoy tengo el honor de conversar con un profesional referente en el ámbito de la seguridad de la información y la privacidad digital, Leocadio Marrero Trujillo. Pasión por la seguridad y privacidad es su frase de presentación en su perfil profesional. Emprendedor entusiasta con más de 38 años de experiencia profesional en áreas de consultoría estratégica, mercantil, tecnológica, de emprendimiento. CEO de la Escuela de Gobierno GRX3, fundador de GRC Sin Fronteras. Actualmente compagina su rol como DPO en España con la de director del Diplomado de Privacidad y Cumplimiento del Programa Ejecutivo como delegado de Protección de Datos en Capacitación USACH de la Universidad de Santiago de Chile. Instructor de ISACA de la certificación CDPSE, profesor de la certificación internacional GRCIA de la EAEC, profesor como programa de delegados de protección de datos ISM Forum, profesor y director de programas de emprendimiento tecnológico de la Fundación ICIDE de Cámaras de Comercio de España, profesor homologado del Servicio Canario de Empleo en Ciberseguridad, además de impartir información interna, así como en otras instituciones y escuelas de negocio. Cuenta con certificaciones en materias de datos, privacidad y seguridad de la información, continuidad del negocio, riesgos, CRC y calidad como auditor líder en implementación ISO, desde la ISO 27001 hasta la ISO 37001. Además, sí cuenta con certificación COVID-17, CDPSE, Certified Data Privacy Solutions Engineer de ISACA. También tiene un certificado profesional como Cyber Compliance y además de otros certificados que le acompañan a nuestro invitado. Es delegado de la protección de datos de diversas instituciones, tales como el Colegio de Abogados de Las Palmas, el Consejo Canario de Colegio de Abogados, del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias, el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos de Gran Canaria, del Consejo Canario de Colegios de Arquitectura y del Colegio de Ingenieros Informáticos de Canarias. Además es miembro de varias asociaciones como por ejemplo AEP, ISM Forum Spain, el Centro de Ciberseguridad Industrial de ISACA Madrid, la Asociación Española de Delegados de Protección de Datos, Internet Society, International Asociación de la Privacidad de Datos Profesionales, entre otros más. Leocadio, bienvenido a este episodio de Tech Talk. Muchísimas gracias, Jairo, por la invitación y la oportunidad de conversar de temas o con temas que creo que nos interesan y sobre todo nos apasionan. Así que un saludo desde Canarias para todos los profesionales e interesados en esta materia y también a los escuchantes o también de tu canal en redes sociales. Para mí es un placer estar esta mañana, este día con vosotros y compartir este ratito de conocimiento. A todos quienes nos ven y nos escuchan por GM7 Digital, tenemos un invitado, como pudimos ver en su perfil, un invitado de lujo. Nos acompaña, nuevamente le presento, desde España, Leocadio Marrero Trujillo. Y para ir empezando este tema de la privacidad y protección de datos, Leocadio, quisiera que comencemos con lo esencial.
la privacidad y la protección de los datos personales. ¿Cómo se podría definir hoy la privacidad digital en un mundo hiperconectado y dependiente de los datos? Si me permites, antes de entrar en la definición, creo que es importante que entendamos que hoy en los modelos de economía de datos en los que nosotros nos desarrollamos, una sociedad que está trabajando con y para los datos, hoy la privacidad probablemente sea la gran víctima, ¿vale? Y por tanto el objeto más deseado por parte de las organizaciones que son, digamos, las grandes recolectoras de los datos, ¿no? Eh, quiero colocar un énfasis en uno de los grandes riesgos a los que nosotros nos enfrentamos. No lo digo yo, lo dice ENISA, que es la entidad de ciberseguridad europea, cuando ya hace algún tiempo atrás colocó en el top 3 de ciberriesgo de la sociedad europea, colocó el autoritarismo de vigilancia digital. Es decir, estamos hablando de un riesgo creciente identificado por ENISA, que sugiere un aumento de la vigilancia por parte de los gobiernos y de otros actores sobre la propia sociedad civil. Y esto creo que es una de las cuestiones que tenemos que ser tremendamente conscientes. En ese escenario de hiperconectividad, ¿vale? Y evidentemente donde existe en grandes despliegues tecnológicos y grandes infraestructuras y sobre todo grandes partners interesados en la recogida y almacenamiento y procesamiento de datos personales, es evidente que eh, los modelos económicos digitales, la propia administración electrónica de los estados, ¿no? Y la aparición, por ejemplo, de las monedas virtuales como elementos emergentes también en los modelos económicos, se están convirtiendo también poco a poco en un modelo en el que se está vigilando y podríamos decir en un lenguaje un poco más natural, arrinconando al individuo, que forma en la parte, digamos, de la sociedad, ¿no? Diríamos que, si me permite definir qué es la privacidad en este contexto, en este momento de la historia, la privacidad probablemente sea el último reducto, repito, el último reducto de la libertad de los seres humanos, ¿vale? Es el reducto que nos permite poner a salvaguarda lo que somos y por tanto permite salvaguardar la dignidad humana o la dignidad personal como un elemento básico de nuestra propia capacidad, de nuestra propia individualidad y sobre todo de nuestra propia, digamos, capacidades cívicas en una sociedad en la que nosotros formamos parte directamente de ello, ¿no? Si me permite expresarlo desde un punto de vista del derecho constitucional español, la dignidad se configura como un fundamento axiológico, transversal y vinculante del propio ordenamiento jurídico, ¿no? Su posición, la de la dignidad personal, es como la clave de bóveda del sistema constitucional, ¿no? Desde la que se va a articular todo lo que denominaríamos como la coherencia axiológica del ordenamiento y se legitima el propio ejercicio de poder del Estado. Por eso es tan importante que entendamos efectivamente cuál es el papel de la privacidad. Lo vuelvo a comentar, es el elemento garante de la dignidad personal. Y digo que la dignidad personal es la clave de bóveda de un sistema constitucional. Por tanto, es el último refugio de nuestras libertades, ¿no? Cuando somos objeto de vigilancia, dejamos de comportarnos como seres libres. Nos comportamos como otros quieren que nosotros nos comportemos, ¿no? Y al final no somos libres a la hora de tomar decisiones, ¿no? Nos enfrentamos a procesos supuestamente democráticos donde se nos invita a expresarnos a través de las urnas cuál es la posición, cuál es la opinión de las personas en un contexto en el que estamos recibiendo desinformación, en el que estamos siendo bombardeados por deepfakes y donde de una manera u otra se está manipulando directamente la capacidad de control, la capacidad de independencia de todos y cada uno de nosotros. Y eso viene como resultado precisamente de la recogida, el almacenamiento y el procesamiento de datos personales, ¿no? El ejemplo lo tenemos claro en el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Al final, yo siempre digo, sobre todo cuando tengo oportunidad de expresarme de forma libre en distintas instancias,
que cuando va alguien a depositar su voto, se debería preguntar si de verdad es su voto o es el voto de otro. Es decir, al final, la privacidad es, voy a comentar, el último reducto que nos queda de libertad y tenemos que vigilarlo y tenemos que cuidarlo. Muy importante lo que tú manifiestas con respecto al tema de la privacidad, Leocaudio. Efectivamente, resulta ser el último reducto de la privacidad y me quedo con esta frase, ¿no? El último reducto de la privacidad, que es en realidad la parte que permite resguardar nuestra dignidad personal. Es decir, que la privacidad se convierte en la práctica, en una práctica activa de la conciencia y defensa de nuestros datos y en realidad de quiénes somos, y no de quienes quieren que seamos otras personas o quienes quieren guiarnos hacia otros lados. En este sentido, ¿consideras que los usuarios son realmente conscientes de cómo se recolecta, utiliza y comparte su información personal? No, no, en absoluto. Tenemos grandes problemas y grandes barreras, ¿no? Algunas de estas barreras son, digamos, fruto de la propia ignorancia por parte de los recolectores y otras fruto de la acción malintencionada de esos recolectores de datos. Desde por ejemplo, la ausencia de transparencia informativa. eh, Ahí se produce una clara manipulación directamente de los individuos, ¿no? Cuando no actuamos de forma leal con las personas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de informar de cuál es el nivel de riesgo al que esas operaciones o esas actividades o esa recogida de datos nos puede estar exponiendo. Cuando utilizamos elementos como los patrones oscuros para manipular la toma de decisión de un individuo en línea, a través de una aplicación o un entorno web, ¿no? Cuando utilizamos cookies, trackers o píxeles que al final afectan directamente a la libertad de un individuo, creo que eh, no somos conscientes los individuos, ¿no? Las personas, ¿no? Eso por parte de los recolectores. Y luego lo encontramos con otro elemento que creo que es básico entender, y es la obligación que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos por conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras libertades, ¿no? Yo creo que desgraciadamente nos encontramos en un entorno de desapego de la ciudadanía con respecto a los propios estados, ¿no? Y la prueba manifiesta es que muchísimas personas no conocen el marco constitucional, ¿no? Por no conocer, no conocemos ni nuestros derechos fundamentales que están recogidas en las cartas magnas de nuestros países. Y esto produce un desapego importante porque al final no entendemos cuáles son nuestros derechos y si no entendemos y no ponemos en valor nuestros derechos es de difícil ejecución. Y este es el gran problema. Entonces, siempre digo que no hay mayor desprecio que la falta de aprecio. Y el aprecio solo se consigue a través del conocimiento. Por tanto, el problema al que nos enfrentamos hoy, que los ciudadanos, es la falta de cultura en materia de derechos y libertades. Y dos, el gran problema al que se enfrentan las organizaciones es la ausencia de conocimiento de esta cultura en materia de privacidad y protección de datos, en materia de derechos y libertades, y por tanto, a la hora de configurar sus acciones legítimas, económicas, para la consecución de sus objetivos de negocio, pues se olvidan de un elemento importante. Y es que esos elementos y esos objetivos de negocio se tienen que canalizar a través del ordenamiento jurídico y se tienen que canalizar a través del respeto de aquellos que constituyen la base de su modelo económico, que son los clientes, son las personas. Y ya no lo digo solamente en el contexto externo de las organizaciones, sino en el propio contexto interno de las organizaciones, donde muchas veces los propios empleados están siendo monitoreados, están siendo supervisados de una manera abusiva en una situación, digamos, de un desequilibrio claro, claro de poder por parte de las organizaciones con respecto a de los empleadores con respecto a sus empleados, ¿no? Y esto, vuelvo a comentar, viene motivado por un desconocimiento del propio marco legal en el que nosotros tenemos que desenvolver y conseguir, además, nuestros objetivos de negocio. Nuestros objetivos de negocio no solamente deben ser lícitos desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista laboral, ¿vale? Pero tiene que ser desde el punto de vista de respeto al conjunto de derechos y libertades que están dentro del marco legal de los países en los que nosotros digamos, desplegamos nuestras actividades económicas, ¿no? Y desgraciadamente aquí
se produce un desapego importante, ¿no? Un desapego motivado por la ausencia de conocimiento sobre ese marco legal. Y dos, porque evidentemente también los estados no han hecho el trabajo pedagógico en colegios y en escuelas de que la ciudadanía entendamos que estos valores forman parte de las reglas de juego, forman parte de los principios que sustentan una sociedad libre. Y aquí creo que tenemos un gap importante y por tanto una obligación importante, lo he dicho recientemente, incluyendo el trabajo que las universidades tienen que desempeñar a la hora de estimular el pensamiento crítico de una sociedad para que seamos también custodios y garantes de estos derechos y libertades, ¿no? En realidad, lo manifestado, la mayoría de los usuarios no comprende realmente cómo los recolectores de datos, plataformas, apps y terceros obtienen y usan la información. Como tú manifiestas, estos actores se benefician de estos procesos, quizás en algunos casos opacos, que vulneran la comprensión y el control del usuario sobre los derechos fundamentales, que estos usuarios además, en su mayoría, no conocen los derechos fundamentales que se encuentran escritos desde lo que indica la pirámide de Kelsen, desde el elemento más alto que es, de hecho, la Constitución, y que es la que está salvaguardando tanto los derechos y obligaciones que tenemos las personas que viven en un sistema que es el entorno de un país que está gobernado bajo estos elementos. Y de esta manera ellos pueden explotar comercialmente los datos mientras la persona pierde el control sin notarlo, ¿no? Y es lo que tú has manifestado muy bien. Desde el aspecto, Leocadio, desde la privacidad y defensa de los derechos, de las libertades, la tecnología no solamente debe quizás ser funcional, sino también debe proteger los derechos fundamentales de las personas. ¿Cómo puede la seguridad o cómo puede la ingeniería de la privacidad aplicarse desde el diseño de los sistemas tecnológicos? Pero tiene un papel clave, que muchas veces creo que no ha sido entendido y no ha sido puesto en valor, pero tiene un papel clave. ¿Por qué? Porque lo que hace la ingeniería de privacidad es traducir los requisitos legales que establecen, digamos, los derechos y libertades vinculados a la ciudadanía en guías prácticas y en herramientas que son ejecutables por los propios sistemas de información, siempre respetando los principios de la privacidad por diseño y la privacidad por defecto, ¿no? Y por tanto lo que hace es tener en cuenta todo lo que es el organigrama de la organización, todo lo que es la estructura técnica y de proceso de la organización. ¿Para qué? Para incluir o entender, digamos, cómo se va a configurar a través de esa triada, tecnología, proceso y persona, la gestión del dato y a partir de ahí entender que la privacidad por diseño y la ingeniería de privacidad tiene que prevalecer desde el punto de vista que vamos a comprender claramente, por ejemplo, cómo se gestiona el riesgo o cómo se materializa el riesgo, primero para luego gestionarlo, la calidad de los datos que vamos a tratar, ¿no? El volumen de los datos que vamos a precisar para el tema, la calidad, por ejemplo, de la ingeniería de software, que es un elemento clave en la propia ingesta de los datos, pensando e incluyendo elementos claves como todo lo que es el ciclo de desarrollo seguro del software, pero sobre todo un tema importantísimo desde el punto de vista, digamos, conceptual de lo que implicaría el ciclo de desarrollo seguro del software, que es partir del hecho de que los propios ingenieros de desarrollo de software tienen que ser la primera línea de defensa porque son los primeros que tienen que entender efectivamente cómo el dato que es, digamos, introducido en un sistema, cómo es capaz a través de la programación, del código y de los algoritmos que se pueden llegar a utilizar, cómo puede llegar a procesarse, cuál es, digamos, la forma en que va a expresarse desde el punto de vista del riesgo hacia las personas y sobre todo un tema muy importante que es la capacidad de inferencia que vamos a poder tener a través de esa ingesta, ese almacenamiento, ese procesamiento de datos, ¿no? Y esto es un elemento que los ingenieros de privacidad son los primeros que van a poder entender, ¿no? La ingeniería de privacidad al final se convierte directamente en la primera línea de defensa desde el punto de vista de cómo se debe gestionar, digamos, la entrada del dato
al sistema, ¿no? Qué datos no se deberían recoger nunca, ¿vale? Aplicar siempre el privacy by default, es decir, el principio de minimización de datos, menos es más, aquí, ¿vale? Sobre todo a la hora de salvaguardar, y porque partimos de una máxima, y esto también lo entendemos en seguridad de la información. Cuanto más datos tenemos, mayor es el nivel de riesgo, y mayor el nivel de exposición, y mayor la necesidad de presupuesto. Y por tanto, partimos de un elemento económico que también es importante. El presupuesto es finito, no infinito. Y por lo tanto no podemos estar recogiendo datos sencillamente por si acaso, que esto es uno de las grandes, digamos, argumentos que tienen algunas áreas de las organizaciones con un voraz apetito del riesgo, pero que esa ingesta innecesaria de datos no solamente supone un riesgo de capacidad de procesamiento y de inferencia sobre las personas, sino que supone un sobrecosto importante para la propia infraestructura TI de una organización. Yo siempre digo, desde el punto de vista del valor económico del dato, cuánto o qué porcentaje, perdón, qué porcentaje de nuestras bases de datos están constituidas por datos inertes, datos que no aportan ningún tipo de valor económico a la organización. Y dos, cuál es el costo en infraestructura TI y en seguridad de la información de mantener esos datos inertes en el sistema de información, ¿no? Y sobre todo, desde el punto de vista del riesgo, no es lo mismo que cuando yo sufro una brecha de seguridad y se me escapan, digamos, tres, cuatro campos dentro de un volumen alto de personas, a cuando se me escapan 30 o 40 campos por cada uno de los individuos que pueden estar afectados dentro de mi sistema de información. Esto lo tengo que entender. Por eso NIST define perfectamente la ingeniería de privacidad diciendo que es una especialidad de la ingeniería de sistema que está enfocada en proporcionar las directrices necesarias para disminuir los riesgos relativos a la privacidad y permitir a las entidades tomar decisiones fundamentadas, informadas, ¿vale? Con relación sobre todo a la asignación de recursos, ¿vale? Y a la efectiva implementación de los controles en los sistemas de información. Así que creo que esto es un evento clave. Entonces, hablamos de modelos económicos, bueno, y aquí muchas veces, aquí tenemos uno de los grandes dilemas o de las grandes cuestiones que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Desgraciadamente, a seguridad de la información y a privacidad o protección de datos, se nos ha colocado ese San Benito encima de decir, nosotros somos un costo, pero no somos un costo, somos una inversión. Es decir, cuando nosotros trabajamos de manera alineada, lo que conseguimos es optimizar cada peso, cada dólar, cada euro que estamos invirtiendo dentro de una organización. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de una manera que es legítima, de una forma que es respetuosa y de una forma que produce un alto retorno económico a la organización. Y esta es una clave, ¿no? Los informes de Cisco que viene emitiendo todos los años habla del alto impacto de retorno digamos, de la ingeniería de privacidad y sobre todo de el respeto integral hacia el individuo, ¿no? Es decir, al final las organizaciones, las personas, entendemos que el elemento que permite la conexión en modelos económicos digitales, ¿no? Entre el prestador de servicio y el receptor de servicio es una palabra clave, se llama confianza digital. Sin confianza digital no hay interacción. Y esto es importante que se pueda entender, ¿no? Un elemento clave es que yo, como recolector del dato, tengo que entender, debo respetar la dignidad humana, debo respetar la dignidad del ser humano que está al otro lado. Porque si no respeto esa dignidad, entonces estoy rompiendo del minuto uno la confianza digital. Y por tanto, mi modelo económico quiebra. Y este creo que es uno de los grandes problemas que no se está entendiendo. Y por eso es tan importante el papel de la ingeniería de privacidad, porque nos ayuda a economizar, a optimizar correctamente y sobre todo un tema muy importante es a sustanciar los requisitos de privacidad dentro de lo que es la propia estructura de los sistemas de información. Me quedo en realidad bastante impresionado del tema en el que relaciona la ingeniería de la privacidad, que de hecho, como tú manifestaste, resulta ser una especialidad de la ingeniería de las ciencias de la computación, de la ingeniería de los sistemas, que debe proponer integrar la protección de los datos desde el diseño, exigiendo transparencia y control para la persona, llegando a dar, como tú manifestaste, esta confianza al usuario.
De hecho, toda relación en todo tipo de sentido, pues la confianza es uno de los elementos más importantes. Y todo esto debería entenderse dentro de esta triada que manifestaste, la tecnología, el dato, la persona, que buscaría equilibrar la innovación y la dignidad humana, ¿no? Que es uno de los elementos fundamentales para soportar esta confianza. ¿Crees entonces que las regulaciones existentes, ya sea en España, Europa o como tú conoces Latinoamérica, relacionadas con los datos, realmente garantizan esa defensa de la privacidad y la libertad? Bueno, las regulaciones son una piedra angular de la defensa de esos derechos y libertades. Sin regulación estaríamos expuestos directamente a los vaivenes y a la avaricia directamente de las entidades que nos rodean, de los organismos que nos puedan estar rodeando. Entonces es una piedra angular, ¿no? Pero esta piedra angular por sí sola no funciona. Es decir, creo que el hecho de contar con una norma base, contar con un reconocimiento constitucional del derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos y sobre todo como elemento garante, digamos, ese modelo de capa de defensa en profundidad sobre el derecho a la intimidad, es un elemento clave, pero no es el único. Y de hecho hay países y hay entornos donde teniendo esto regulado en su derecho constitucional, y teniendo legislación en materia de privacidad y protección de datos, se está afectando gravemente a los derechos y libertades de los ciudadanos, ¿no? Por tanto, por sí misma, repito, por sí misma, la ley no es suficiente, ¿no? Es una piedra angular, sí. Entonces, ¿cuál es el elemento diferencial aquí? Pues diríamos que el elemento diferencial viene por parte de la sociedad que tiene que conocer, tiene que valorar y sobre todo debe impregnar la cultura individual y la cultura social en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. Y ese es el gran problema. Es decir, una sociedad eh, con conocimiento es una sociedad libre, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Es decir, una sociedad que lee y que se acerca al mundo de la cultura es una sociedad que tiene capacidad de pensamiento y tiene capacidad, digamos, de toma de decisiones de forma autónoma e independiente. Y aquí está el elemento clave. Nos estamos alejando de esa fuente, de esa cultura. Hay un desapego importante en los entornos políticos, pero fundamentalmente porque yo creo que no entendemos el elemento que diferencia la sociedad del siglo XXI de la sociedad del siglo XIX, por ejemplo, o de la sociedad de mitad del siglo XX, primera mitad del siglo XX. Es decir, creo que es importante que entendamos cómo los marcos constitucionales, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la segunda parte del siglo XX en adelante, se ha constituido, digamos, ha emergido como un elemento garante de esos derechos y libertades, ¿no? En un principio, nuestros padres, nuestros abuelos lucharon y sacrificaron mucho por conseguir estos derechos y estas libertades, lo pusieron en valor, muchos tuvieron oportunidad de conocerla, de leerla. Yo como estudiante, pero yo con la edad que tengo, tuve la oportunidad de recibir, creo que recordar con 12 años, la primera copia de la Constitución Española, año 1978, que se iba a votar posteriormente y se leyó en clase. Y creo que soy de las pocas sociedades o de las pocas generaciones, mejor dicho, por ejemplo, de españoles que han tenido oportunidad de leer en periodo escolar la Constitución, ¿no? Y es verdad que en aquel momento yo lo veía como algo pesado, algo inerte, que aportaba poco valor. Y es que veníamos de un marco, digamos, de dictadura, donde también los propios profesores no tenían un concepto muy claro de lo que se estaba conjugando o lo que eso implicaba, ¿no? Pero como dice un querido amigo mío del mundo de la seguridad de la información, uno de los grandes a nivel de Europa y Latinoamérica, decía recientemente en un congreso de ISACA en Bilbao, decía, señores, la Constitución española es, por encima de cualquier otra cosa, la norma técnica más perfecta que tenemos, ¿no? Y él, que trabaja con framework, ¿no? En materia de seguridad de la información, en un evento de seguridad de la información, decía que el elemento clave para garantizar todo el trabajo que nosotros hacemos en el mundo de seguridad de la información y la protección de datos, tiene como elemento base la ley, una norma técnica que es la Constitución. Cuando nosotros no la conocemos, perdemos de vista a qué nos dedicamos en seguridad de la información.
Esta es la cuestión clave. Entonces, al final tenemos un problema cultural, que es lo que creo que más está afectando hoy a las organizaciones, es lo que más afecta a nivel de países y es lo que más está afectando directamente a las personas, ¿no? Entonces, no basta con tener una ley. En el caso de Ecuador, tenéis desde el año 2021, tenéis una maravillosa ley de protección de datos. No sé si sois conscientes del valor de esa ley, pero os lo digo yo, desde España, y lo dije recientemente estando en Ecuador y lo dije también estando en Chile, Ecuador tiene la mejor ley de protección de datos de toda Latinoamérica. Repito, Ecuador tiene la mejor ley de protección de datos de toda Latinoamérica. Y es motivo para sentir orgullo por ello. Pero, ¿de qué te vale tener la mejor ley de protección de datos si no la conozco? En un evento con empresas tecnológicas en Quito, pregunté cuántos habían escuchado que la regulación era un stopper para la innovación. Todos. ¿Cuántos habían repetido esa frase en su círculo cercano? Todos. Pero cuando pregunté cuántos de los que estaban ahí presentes habían leído la Ley Orgánica de Protección de Datos de Ecuador para decir que ella era un stopper a la innovación, la respuesta fue ninguno. Ese es el problema Realmente que al que importante lo nos que enfrentamos. manifiestas, porque si bien la ley de protección de datos del Ecuador, como tú manifiestas, es una de las mejores de Latinoamérica, pero eso deviene de algo que está sobre esa ley de protección de datos, que es en donde se establecen los derechos fundamentales de las personas, que es la Constitución, ¿no? Y en base a la Constitución devienen todas las leyes de acuerdo a como mencionamos hace un momento, de la pirámide, en la pirámide de Kelsen, donde se manifiesta el elemento más importante de las naciones, que es la Constitución, y de ahí las leyes. Por lo tanto, quiere decir que a partir de la Ley de Protección de Datos, que está basada en la normativa básica de protección de los derechos fundamentales de las personas que están expresados en la Constitución, pues efectivamente las leyes han ido ampliando y buscando incrementar la extensión de los derechos y libertades en este entorno digital. Sin embargo, a veces la eficacia de estas leyes se ve limitada, como tú manifestaste, en la práctica corporativa, en una fiscalización quizás insuficiente sobre el cumplimiento de esta ley de protección de datos, y así la defensa plena de la privacidad sigue siendo un objetivo en construcción más que una realidad garantizada, ¿no? ¿Tú crees que en este sentido, pasando de la protección de datos personales, protección de datos empresariales, desde una perspectiva ya más práctica, cómo la seguridad de la informática protege tanto a las personas como a las empresas? ¿Cuáles son los mayores riesgos actuales para los datos personales y empresariales desde el punto de vista de la seguridad de la información? Podríamos poner perfectamente que a día de hoy, ¿no? La fuente principal de riesgo al que nosotros nos enfrentamos, yo lo voy a enumerar en dos. Uno, voy a arrastrar lo que yo estaba comentando, pero no voy a insistir más en ello. Lo número, lo pongo ahí en el punto número uno, que es la incultura. Es decir, creo que esto es un problema que afecta efectivamente a la hora de hacer frente a, a entender exactamente cuál es el desafío que tenemos en materia de seguridad de la información, ¿no? Y dos, que es el elemento diferencial que quiero ahora potenciar un poco, que tiene que ver con el alto impacto de la inteligencia artificial directamente en los propios ecosistemas, ¿no? Es decir, la incorporación de la inteligencia artificial es una necesidad. Yo creo que nadie discute el valor, especialmente en los tiempos en los que corre, sobre todo cuando hablamos de tareas que son repetitivas o de filtración, ¿no? Decía un compañero hoy en uno de los posts que, hablando del concepto del cybercompliance, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los profesionales del mundo de la ciberinformación, pero que ahora mismo ese desafío se ve mitigado gracias a la inteligencia artificial, que es la que te permite, por un lado, filtrar y mantener al día, por ejemplo, las normas de derecho que afectan al espacio de la seguridad de la información. No olvidemos, por ejemplo, que las administraciones públicas ecuatorianas, por ejemplo, están sujetas y obligadas al cumplimiento del esquema general de seguridad de la información, está ahí, ¿no? Y bueno, pues evidentemente la IA lo que te permiten es mapear, filtrar, mantener al día efectivamente estos requisitos para mantener, digamos, tu mapa de riesgos legales que afectan al despliegue de la gestión de riesgo, a la interpretación de esa gestión de riesgo y luego al despliegue de controles en materia de seguridad de la información, se convierte en una herramienta
dinámica y de tremenda utilidad. Pero a la misma vez se convierte en un vector de ataque y un vector de riesgo importantísimo. Y entonces estamos teniendo un gran problema en las organizaciones en materia de gobernanza, en materia de inteligencia artificial. Es decir, sabemos que se está utilizando. Ahí están las estadísticas de manera caprichosa, insistiendo una y otra vez de que prácticamente más del 70-80% de las organizaciones están interactuando hoy por hoy con herramientas de inteligencia artificial, pero sin conocimiento por parte de la dirección, es decir, sin control, es decir, sin supervisión, sin instrucciones, es decir, sin cabeza. Este es el problema. Entonces, cuando utilizamos este tipo de herramientas dentro de las organizaciones para agilizar, cuando no entendemos la propia naturaleza de los riesgos corporativos, como cuando no entendemos la propia interacción física o química de los distintos elementos que configuran los modelos económicos dentro de la organización, partimos de un elemento que es como la ignorancia se convierte en un propulsor del riesgo. ¿Vale? Y este es yo creo que uno de los grandes desafíos. Es decir, si hablamos en el mundo de la química, no podemos combinar de forma aleatoria cualquier producto químico, ¿no? Sabemos que puede haber una alta toxicidad o se podrían producir, digamos, reacciones químicas muy desagradables, ¿no? Bueno, pues si eso lo llevamos, lo extrapolamos al mundo de la seguridad de información, que al final tenemos que ser los garantes de los sistemas de información, que son los que almacenan bases de datos con distintas finalidades dentro de la organización, unas con datos, otras con datos personales, otros con temas de propiedad intelectual, otros con secretos empresariales. Y ahora empezamos a utilizar sin control, sin gobierno, ¿vale? Y sin responsabilidad, que es yo creo que el gran desafío. Las herramientas de inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es facilitando el tránsito entre las distintas herramientas, la facilidad de que esa información pueda ser exfiltrada fuera y la posibilidad de que esa información de la cual la organización es garante, mejor dicho, es custodio, luego tiene que ser garante. O sea, es custodio de esta información, evidentemente confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información, se puede convertir sin pretenderlo en un ente que afecta a la confidencialidad de esa información cuando ahora la trasvasa a herramientas de inteligencia artificial sin analizar los impactos o el nivel de riesgo que eso implica. Este es el gran desafío. Por tanto, yo pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos con herramientas de ofimática, esto que utilizamos todos nosotros, es decir, un Office 365, por poner un nombre y apellido a una de estas herramientas. Quienes tenemos algunos años atrás, o tenemos algunos años encima de nuestro cuerpo, veíamos, por ejemplo, cómo estas soluciones las teníamos instaladas en Endpoint. Luego llega Microsoft y nos cambia las reglas de juego y dice, bueno, para evitar el tema de la instalación en Endpoint y evidentemente el problema de licencias que eso conlleva y el pirateo que eso conlleva, pues lo llevamos y lo llevamos todo a SaaS, ¿no? SaaS, sí, software bajo servicio, lo tenemos en una nube que ya partimos del hecho de que se sale del marco jurisdiccional de nuestro país, es decir, perdemos el control de la soberanía del dato importante. Ahí hay un riesgo importante. Pero Microsoft ha dicho, oye, para que no estés solo en el uso de la herramienta y para que mejore tu nivel de productividad, te vamos a poner un copiloto al lado, un copiloto, un copilot, ¿no? Es una herramienta de inteligencia artificial que puede estar afectando, puede estar siendo entrenada con los datos que se supone que deberíamos garantizar la confidencialidad y que a eso no hemos comprometido con nuestras partes interesadas internas y externas. Y sin querer o sin cabeza, vamos a decirlo también con nombre y apellido, nos estamos convirtiendo justo en lo contrario de lo que decimos ser. Es decir, en una fuente digamos, de liberalidad de la información y ya no somos custodios de la confidencialidad, sino que somos reveladores de esa información de la que decimos ser custodios a terceras entidades que no sabemos exactamente para qué lo van a utilizar ni cuál es el efecto sobre aquellas personas a las que le hemos prometido confidencialidad en el dato y en nuestro sistema de información. Esta es una percepción
del tema. Entonces, no veo el riesgo, no lo evalúo y sencillamente lo estoy utilizando. Y este es el gran problema. No hay cabeza, no hay gobierno. Lo que indicas, pues, que los mayores riesgos para los datos personales y empresariales justamente son estas infiltraciones masivas, las brechas en la nube que pueden existir, incluso en dónde está almacenada la información nuestra, porque el momento que las empresas confían, por ejemplo, en tecnologías de la nube, de las cuales pues estas tecnologías se encuentran en diferentes partes del mundo, ni siquiera podemos saber exactamente dónde están, y esto potenciado con la inteligencia artificial que ahora permite automatizar y sofisticar incluso hasta las amenazas, pues como tú manifiestas, facilita la generación de dispositivos, de software, de malware, más preciso, la explotación de las vulnerabilidades de los entornos. Entonces, en este escenario, la seguridad tradicional resulta insuficiente y exige modelos más proactivos, más capaces de anticipar el riesgo, ya que todo evoluciona a una gran velocidad. En este sentido, ¿qué diferencia existe en proteger los datos de un individuo frente a los datos de una organización en los enfoques ya de herramientas digitales, en la época de la inteligencia artificial, del blockchain y otras herramientas que permitirían a lo mejor asegurar trazabilidad, pero no la validez de los datos como tal? La pregunta es muy bien, muy pertinente, Jairo. Yo creo que el cambio es radical, porque no es lo mismo colocar en el centro de las decisiones a la organización, que es el modelo tradicional de seguridad de la información, que poner en el centro de la toma de decisiones a las personas. Es un elemento diferencial completamente. Es decir, creo que lo que trae consigo es entender que el perímetro me cambia completamente. Y esto eh, no entorpece a los profesionales de la seguridad de la información. Es decir, entender este cambio lo que hace que los compañeros que se dediquen al mundo de la seguridad de la información mejore directamente su entrenamiento, su capacidad. De hecho, hay una máxima que tenemos que entender y es que sin privacidad no hay ciberseguridad. Repito, sin privacidad no hay ciberseguridad posible. Y esto es una cuestión que tenemos que entenderlo. Por tanto, nosotros tenemos que partir del hecho de que al colocar a las personas en el centro de la toma de decisiones, a la hora de decidir cuáles son los riesgos, cuáles son, evidentemente, los controles que deberíamos colocar para mitigar ese riesgo, nos cambian las reglas de juego. Nos cambia la analítica del riesgo, nos cambia, evidentemente, la propia concepción del servicio, nos va a cambiar completamente desde el punto de vista de lo que es la estrategia, la estrategia, la arquitectura directamente del dato. ¿Por qué? Porque nos va a obligar yo creo que a un reanálisis completo, ¿no? Es decir, ya nosotros no solamente vamos a tener que analizar el ciclo de vida del dato, sino que vamos a tener que conjugar el ciclo de vida del dato con el ciclo de vida de las tecnologías. Combinamos ya dos elementos distintos. Pero además de todo esto, yo voy a tener que tener en cuenta un tercer elemento. Esto lo dice la propia regulación de protección de datos. Tengo que tener en cuenta el estado de la técnica. El estado de la técnica es una tercera variable sobre el ciclo de vida del dato y sobre el ciclo de vida de la tecnología. Pero además de esto, hay una cuarta variable que es importante, que es el estado de la privacidad. Esto implica que a mayor nivel de conciencia, mayor nivel de madurez deberíamos tener las organizaciones, ¿no? Y esto lo que va a hacer es que seamos mejores a la hora de entender y de desplegar las medidas de seguridad de la información. Es decir, esto nos hace mejores, no nos hace peores ingenieros o peores arquitectos de seguridad, ¿no? No, no, nos hace mejores, mejores arquitectos de seguridad, mejores arquitectos de software. Lo que nos permite efectivamente es optimizar más y mejor los propios recursos de la organización, ¿no? Partimos del hecho, evidentemente, de que vamos a hacer frente a muchas tecnologías, ¿no? Has comentado el caso del blockchain, ¿no? El blockchain es una herramienta que nos permite generar, pues desde el punto de vista de la inmutabilidad, una herramienta maravillosa, sobre todo, por ejemplo, para la generación de distintos tipos de documentos, ¿no? Especialmente contratos, ¿no? Todos los smart contracts, ¿no? Nos permite trabajar muy bien este tipo de entornos, pero
El blockchain, desde el punto de vista de la privacidad, es una herramienta nociva. Tiene una cara B peligrosa para los derechos y las libertades. ¿Por qué? Porque precisamente esa característica que es la inmutabilidad del dato puede ser que determinadas injusticias se perduren a lo largo de la historia, mientras el dato esté ahí, ¿no? Es decir, nosotros tenemos como seres humanos cometemos errores, ¿no? Pagamos por ello, rectificamos y enderezamos nuestro. Pero imagínate que todos los días, ese error que tú cometiste en su momento, en tu niñez, en tu adolescencia o en tu edad más madura, te persiga allí donde tú vas. Eso pasa con el blockchain. Al final, el error tuyo se convierte en un elemento perpetuo que puede intoxicarse como persona y cometer, por ejemplo, eh, o ser víctima en este caso de determinadas, digamos, injusticias sociales. Y esto afectaría, por ejemplo, a las decisiones automatizadas con el tema del perfilamiento de datos y, por tanto, a toda la cultura algorítmica que está asociada directamente con esto. Por ejemplo, se nos podría negar el contar con una póliza de seguro de vida, por ejemplo, ¿no? O poder contar con determinados derechos dentro de lo que es el espacio de nuestro país. Porque, claro, un día cometiste un error. ¿Quién dice que no lo vayas a cometer en el futuro? O sea, pensar que en el caso de esas series televisión, ¿no? O películas que veíamos hace en la década de los 80, ¿no? Ese Black Mirror, ¿no? Ese tipo de películas, ¿no? Minority Report, ¿no? Es decir, que se nos veía en un futuro y se nos podían juzgar sobre hechos futuribles que nosotros podríamos cometer. Bueno, pues eso podría pasar sencillamente si alguien sigues alimentando de manera perpetua los sistemas de información con elementos que no podrían ser, digamos, eliminados. Pensar que esto afecta a un derecho fundamental, un derecho que está recogido dentro del, de- del derecho a la supresión, que es el derecho al olvido. Es decir, al final, especialmente cuando los motores de búsqueda de los sistemas de navegación, pues cada vez que hagas una pregunta o hagas un prompt directamente ahí, pues te va a dar la respuesta y te va a dar la historia, te la va a recordar continuamente. Y por eso es tan importante que se obligue a estos sistemas de búsqueda a no indexar esa capa de datos ahí y se genere, digamos, ese espacio de oscuridad. Eh, Ese espacio de oscuridad es un elemento de garantía de libertades también para los individuos que un día cometimos un error pero que no hemos resarcido con la sociedad, bien porque cometimos una infracción de tráfico, ¿vale? Y pagamos la sanción económica correspondiente o se nos retiró la licencia de conducir, pero la volvimos a recuperar. Entonces, el que se te persiga constantemente esto, pues puede significar evidentemente una merma de tus derechos y libertades. Y por eso es también tan importante que no solamente las organizaciones privadas, pues, sino también muy importante que las administraciones públicas hagamos un cambio importante. Y en el caso de Ecuador, y lo he comentado con casos muy concretos, mi estadía de 2 semanas allá, motivado fundamentalmente porque la propia administración pública no ha actualizado sus procedimientos internos a una ley que está vigente desde el año 2021 y estamos en el 2025. ¿Qué pasa cuando esto se produce? ¿Qué pasa cuando la superintendencia de bancos, por ejemplo, por poner otro ejemplo, tampoco actualiza sus procedimientos teniendo en cuenta que hay una ley del año 2021 en materia de protección de datos? Porque se van a cometer injusticias. Se van a pedir datos que no son necesarios. Se van a pedir documentos que no son necesarios y que violan directamente un derecho fundamental dentro de la propia sociedad, ¿no? Esto está pasando. Y esto seguirá pasando mientras no haya una adaptación de los sistemas a las normas. Es decir, tiene que haber una actualización porque los análisis de riesgo empiezan siempre con una frase maravillosa que es análisis de contexto. Como digo cariñosamente, el contexto en mayo de 2021 cambió. Y si cambió el contexto en mayo de 2021 y desde mayo de 2023 es de obligado cumplimiento la normativa, es evidente que mi análisis de riesgo necesita una reevaluación y mis procedimientos, ¿vale? La identificación de riesgos está fallando porque la que tengo es anterior
a la entrada de la norma y por tanto riesgo no identificado es riesgo no gestionado, no evaluado, es riesgo no tratado. Este es el gran problema. Entonces estamos ante marcos normativos que nos cambian el análisis de contexto y por tanto nos cambian todo el perímetro nuevo de seguridad. Por eso es tan importante que nosotros intentemos estar correctamente alineados con la norma y como siempre digo y enseño, lo primero, el análisis de contexto es mantener la matriz de riesgo legal actualizada y al día. Y como he comentado antes, pues, la inteligencia artificial es una maravillosa herramienta que nos puede ayudar precisamente a sintetizar y ver cómo afecta determinado cambio legislativo a determinada visión de ese contexto y por tanto trae consigo un elemento, digamos, de activación del cambio, una reevaluación de ese riesgo para establecer nuevos controles porque los controles anteriores ya no son válidos. Esta es lo que trae consigo la regulación, y especialmente a la hora de proteger ese elemento diferencial entre defender, digamos, derechos individuales y lo que son los sistemas de información de las organizaciones, ¿no? Un excelente resumen que nos haces, Leocadio, sobre este tema. Y de hecho, pues en este sentido, la aceleración de los riesgos impulsados por las tecnologías como blockchain, la inteligencia artificial incluso, las brechas de seguridad, obligan a plantear cómo las organizaciones equilibran la protección y eficiencia. En este contexto, sí, surge una cuestión clave para el presente digital. ¿Cómo pueden las empresas implementar políticas de protección de datos que respeten la privacidad de las personas sin afectar también la productividad y la innovación que también las empresas requieren en estos ambientes tecnológicos de transformación digital en la actualidad? Bueno, pues ese es uno de los grandes desafíos, desde luego a los que nos vamos a enfrentar. He dicho antes, el problema es la ausencia de cultura. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar la cultura. El cambio cultural y la gestión del cambio es probablemente uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel organizacional. No podemos seguir trabajando como se trabajaba en el siglo XX, no podemos seguir trabajando como en el siglo XIX. Es decir, al final queremos plantear en qué modelo estamos trabajando, en un modelo analógico o modelo digital. Y tenemos que entender que si estamos en un modelo digital, aparecen nuevos vectores, nuevos riesgos. Es decir, no podemos trabajar en un entorno digital informatizado sin entender los riesgos asociados al uso de los sistemas de información. Es decir, no estamos en la década de los 70-80, donde los sistemas de información estaban protegidos por oscuridad, porque en el mejor de los escenarios teníamos una red de área local, pero no teníamos conectividad a Internet. Es que ahora estamos en Internet, es que ahora estamos en el entorno del ciberespacio, es que ahora estamos trabajando en entorno cloud, es que ahora estamos operando con herramientas de inteligencia artificial. Por tanto, yo creo que aquí lo que hay que plantear es que se produce un cambio de escenario y en ese cambio de escenario pues lo que tiene que haber es un cambio cultural importante. Y eso evidentemente se tiene que sustanciar en las políticas. Las políticas son las herramientas más importantes que puede tener una organización, porque genera uniformidad, generan criterios, ¿no? Igual que antes decíamos que a nivel de país la Constitución es el elemento que es el vértice, digamos que sobre el que va a pivotar todo el Estado de Derecho. En las organizaciones, las políticas de seguridad de la información, la política de protección de datos, la política de calidad de datos, ¿no? La política medioambiental, la política de responsabilidad social corporativa, son los elementos que generan coherencia, uniformidad, que son los que nos permiten decir cómo vamos desde el punto de vista de la visión y objetivo, cómo vamos a alinear el modelo económico, el modelo productivo para conseguir los objetivos de negocio. Por tanto, esto es lo que yo tengo que entender. Si yo estoy en un entorno analógico, no tengo que preocuparme de esto, pero si estoy en un entorno digital, sí que voy a tener que preocuparme de esto. No se trata solo, por ejemplo, como decíamos hace algún tiempo atrás o hace alguna década, no, yo quiero tener posicionamiento en Internet, yo quiero tener un website. Ya no basta con tener un website. Tú tienes que tener un website que sea robusto, que sea dinámico, que esté actualizado, que no puede ser una foto del año 2000, que estamos en el año 2025, reflejando una imagen de una empresa que ya no existe, ¿no? Tenemos que reflejar la empresa que no solamente somos, sino la empresa que queremos ser en adelante. Por tanto, estamos en un evento dinámico, cambiante, y tenemos que ser responsables con eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues muchas organizaciones están desarrollando aplicaciones, app, ¿no? Para poder operar más y mejor.
con sus clientes, están utilizando canales de comunicación, redes sociales, para poder interactuar, como es en el caso de este canal. ¿Qué tenemos que hacer? Entender cómo opera, pero también tenemos que entender cómo operan los riesgos y cuáles son los detalles o los aspectos que deberíamos cuidar de manera sustancial. Por tanto, el elemento clave para que las políticas sean eficaces y eficientes es entender y gestionar el cambio cultural, ¿no? Tenemos una responsabilidad en ese cambio cultural, ¿no? Tenemos que ser palanca de ese cambio. Tenemos una cuestión que yo creo que tampoco estamos a veces sabiendo entender, ¿no? Y es el maravilloso privilegio de ser correa de transmisión de ese cambio cultural. Es decir, las organizaciones públicas y privadas con y sin ánimo de lucro tenemos la maravillosa responsabilidad, y este canal está siendo responsable con la propia sociedad a la que se está dirigiendo, para ser esa correa de transmisión de este conocimiento y esa correa de transmisión de esta cultura de la gestión del cambio. Porque de lo contrario, no vamos a quedar en una situación de desfase, no vamos a conseguir nuestros objetivos y lo peor de todo, vamos a exponer nuestros derechos y libertades. Yo creo que eso es lo que no deberíamos nunca exponer. Relevante lo que manifiestas, pues la gestión de cambio en esta época de transformación digital, el gestión de cambio cultural, el gestión de cambio de los procesos, procedimientos, la adaptación que debe existir de las empresas, del individuo hacia el uso de las tecnologías, respetando obviamente la privacidad de la información, resultan relevantes e importantes y deben ser entendidas, pienso yo, como se manifiesta, tú conoces muy bien el COVID, desde la parte del gobierno, ¿sí? Desde la gobernanza hacia la gestión de los procesos. De esta manera, pues la evolución acelerada de la tecnología plantea nuevos desafíos para poder comprender y proteger la privacidad de los entornos cada vez más dependientes de los datos. Investigar este campo pienso que es crucial en la actualidad para anticipar riesgos, fortalecer derechos y diseñar sistemas más responsables. Así, de esta manera, el futuro de la privacidad se convierte en un eje esencial para el desarrollo ético y sostenible de la innovación. Pasando entonces a una penúltima sección de este podcast, ¿cómo podrías indicarnos qué temas emergentes son los prioritarios a investigar, ya que desde la academia, donde estamos y que también hacemos divulgación a través de este canal, interesaría saber qué es lo que tú piensas, cuáles son los temas a investigar en materia de privacidad y seguridad de la información? Tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Primero, como comentaba antes, todo lo que es la gestión del pensamiento crítico es parte de la esencia de la academia y se nos tiene que seguir estimulando a ello. Ese pensamiento crítico lo que nos estimula es a cuestionar muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer, ¿no? Eso que yo denomino muchas veces el análisis de casos de uso, es decir, situémonos en los escenarios más alocados posible para ver si efectivamente yo tengo capacidad, digamos, de resolver ese tipo de escenarios. Si tengo un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, que tenga capacidad, digamos, de mitigación, ¿no? Esto pasa fundamentalmente ahora mismo en esa tecnología emergente que nos está pasando por todos lados, por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, que es la inteligencia artificial, especialmente la IA generativa, que es ahora mismo la de mayor impacto a nivel, digamos, social y a nivel económico, y que se ha producido una aceleración tremenda. Necesitamos entender cómo se configura y cuáles son los riesgos asociados directamente a esta gestión. Y yo creo que hay muchas entidades a nivel mundial que están tomando un posicionamiento claro, un liderazgo claro, empezando por la propia OCDE a nivel, digamos, de centros de estudios, la propia ONU, a través, digamos, también de sus comisionados y, evidentemente, las distintas instituciones liderando la necesidad de la toma de conciencia de los riesgos en materia de inteligencia artificial, especialmente lo que comentaba antes, el gran problema en este minuto tiene que ver con la gobernanza, que es el gran problema. De hecho, siempre que hablamos de seguridad de la información y protección de datos, decimos que el 80%
de los problemas que tenemos en seguridad de la información es porque tenemos una gobernanza muy débil o inexistente. Repito, gobernanza muy débil o inexistente. Entonces, al final, se está colocando el énfasis, ¿no? Yo que me dedico al GRC, siempre insisto en los malos análisis. Comentaba el viernes pasado en Santiago de Chile que algunas grandes consultoras en sus propuestas comerciales están indicando, hemos identificado 120 controles para que usted sea capaz de estar cumpliendo con controles. O sea, el énfasis está en el control. Siempre que vamos a una conferencia, a un evento, todo el mundo levanta la mano y pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creo que estamos equivocando el análisis, ¿no? Porque no es qué es lo que tengo que hacer, es por qué lo tengo que hacer. Entonces el análisis me cambia completamente. Es decir, si yo me estoy colocando en el qué, desde el punto de vista del GRC me estoy centrando en la C, en el cumplimiento. ¿Qué es lo que he dejado atrás? La parte de gobierno y la parte de análisis de riesgo. Me estoy ubicando sencillamente en el control. Ese control que mitiga, ¿qué tipo de riesgo mitiga? ¿Cuál es el impacto que realmente va a tener? Es decir, desde el punto de vista de lo que son las operaciones de negocio. Esta es la falta de análisis que nos está planteando. Es decir, si yo no ejecuto en el orden debido el análisis, al final me estoy equivocando. Es decir, antes hablamos de políticas. Las políticas salen del contexto. El análisis de riesgo sale del contexto en el que las organizaciones tienen sus activos y sus sistemas de información. Al final, el tema cultural está en el contexto. Todo el elemento va a pivotar sobre el propio contexto, porque es lo que le da la razón de ser, la personalidad, ¿no? Dice qué eres como organización, es tu contexto. Al final, las cuestiones internas y externas, tus partes interesadas internas y externas, es decir, al final, eso dice qué eres tú y dónde operas tú. Y por tanto, habla de la esencia de lo que eres para conseguir tu misión, visión y objetivos dentro de las organizaciones. Entonces, la gobernanza es un tema importantísimo, un tema de inteligencia artificial, y es una de las cuestiones que he comentado antes, más débil que vamos a tener. Pero quiero hacer énfasis, ya que estamos en la academia también, o vamos a hablar también de la academia, y he hablado del pensamiento crítico, de una segunda gran cuestión que está sucediendo. Es decir, la gestión de los neuroderechos es hoy por hoy, o debería ser hoy por hoy, una de nuestras grandes preocupaciones, ¿no? La necesidad de la protección de los neuroderechos viene motivado por el desarrollo de las neurotecnologías que tanto bien están trayendo, ¿no? Sobre todo en el sector de la salud, ¿no? Se están desarrollando para mejorar las capacidades cognitivas, la corrección de muchos de los males que sufre también el propio ser humano, ¿no? Pero es que esas neurotecnologías están produciendo neurodatos. Y a través del análisis de esos neurodatos tenemos las capacidades, digamos, los estados, pero también, digamos, las entidades que están desarrollando estas neurotecnologías, tienen la capacidad de realizar diagnósticos, de hacer previsiones. Y siempre lo decimos, en la parte, digamos, bondadosa de, del uso de esas neurotecnologías que para producir esos neurodatos, evidentemente hay un bien. Hay un bien para la propia sociedad civil, para cada uno de nosotros que somos seres humanos, ¿no? Pero hemos dicho antes que por encima de cualquier otra cosa, el riesgo que a nosotros nos enfrentamos es que se puede socavar a través de digamos, la privación de nuestra privacidad, ¿vale? Se nos puede socavar nuestra dignidad humana. Y entonces ahí es donde entra el trabajo del neuroderecho y del estudio del neuroderecho y evidentemente del análisis de riesgo de cómo se utilizan esos neurodatos y cómo pueden afectar directamente a esta nueva fuente, digamos, del derecho, ¿no? Porque si el derecho a la protección de datos es la capa exterior que protege a un derecho más débil, que es el derecho a la privacidad, que es la capa exterior que protege el derecho más débil de todo, que es el derecho a la intimidad, cuando hablamos de neurotecnología, hablamos ya de una capacidad de invasión y sobre todo, y ahí están los avances, de una capacidad de inducción de la conducta del ser humano. Y por tanto, estamos ante eso que he comentado antes, el momento más crítico de la historia, porque estamos
siendo privado de nuestra capacidad de ser seres libres. Y se nos priva de esa libertad cuando no tenemos garantizado nuestro derecho a la privacidad. Entonces, nosotros hacemos o nos comportamos, nuestras acciones intentan ser ordenadas en nuestra vida. Es decir, tenemos unos principios, nos comportamos como hombres, como mujeres, como padres, como hijos. Nos vamos a comportar de una forma que entendemos que hemos sido educados para ello de forma coherente. Pero pensar, por ejemplo, en los pensamientos que a una persona le puede venir en un momento determinado. Es que nosotros podemos tener pensamientos distorsionados, pero que corregimos por la conciencia, lo corregimos. Pero imagínate que se nos estimula en esa dirección, ¿no? O en alguna de estas otras derivadas, ¿no? Es decir, necesitamos entender cómo eso va a afectar directamente. Y además, partiendo del hecho de que otra de esas tecnologías que han llegado tiene que ver con el IoT, y sobre todo el IoT en su derivado del Internet de los cuerpos, donde ahora directamente el chip puede estar integrado dentro de nuestro cuerpo. Como ya hace mucho tiempo que algunos de estos chips ya están integrados, como los marcapasos, ¿no? Y que nos ayuda a muchas personas, ayuda a muchas personas, digamos, a corregir sus debilidades, digamos, funcionales y operativas de su sistema cardíaco, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora mismo cuando esos dispositivos están dentro de nuestro sistema, ¿no? Pues están generando datos. Y esos datos pueden ser comunicados y están siendo recibidos directamente por entidades que están fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Que pueden tomar decisiones sobre nosotros. Voy a comentar, en un principio partimos del hecho de que el objetivo es neutro, es bondadoso, mejor dicho, para el ser humano, y las investigaciones iniciales van en esa dirección, pero una vez desarrollado este tipo de investigaciones, se abre una autopista para que detrás vengan las entidades que dicen tener un interés legítimo en explotar esa información. Muchas veces ese interés legítimo, por comentar, se está vistiendo de una capa blanca de pintura diciendo que es el estudio y la mejora de la salud del ser humano, pero detrás de esos vendrán otros que querrán blanquear también su interés legítimo diciendo que a partir de ahí de ese estudio del propio comportamiento, de las propias el propio pensamiento y esas fobias que nosotros podemos tener dentro del ser humano, podrían intentar, por ejemplo, utilizarse para prevenir, por ejemplo, un asesinato dentro de 30 años, es decir, o algún tipo de, digamos, de situación de ese tipo. Es decir, al final, en la previsión de ese futuro asesinato de 30 años, pues te vamos a meter en prisión ya y te vamos a colocar en tratamiento psiquiátrico o en tratamiento farmacológico, tratamiento médico para prevenir ese tipo de situaciones. Es decir, estamos en una situación que no está muy lejos de esas cosas que veíamos en películas de los años 80 y 90, que pensamos que nunca iban a suceder y que están aquí, ¿no? Al final, el mundo de George Orwell, en 1984, forma parte ahora de nuestro ecosistema. Se nos está viendo, se nos está escuchando y casi se nos está palpando de forma literal. Resumen que es hecho, pues efectivamente estos nuevos términos como pues el neuroderecho que aparecen y que van a estar latentes, creo yo, en los próximos tiempos. De hecho, el poder de manipulación que se puede tener a través de la tecnología, del Internet de las Cosas, del blockchain, de la inteligencia artificial, a través de los diferentes medios, incluso redes sociales, sobre las personas, pues hacen que sea un ámbito de investigación abierto en el tema de la privacidad de los datos y especialmente, como tú manifestaste, llegando a la privacidad íntima de las personas o hasta el poder de manipulación que se puede tener a través de dispositivos externos. Incluso ahora Elon Musk está con su empresa Neuralink probando si chips que pueden introducirse en el cerebro de las personas. Entonces yo creo que desde ahí viene todo el contexto que tú nos mencionas y hay un ámbito bastante importante en poder manejar la privacidad de los datos y estudiarla a profundidad sobre qué es lo que pasaría en el futuro. Ahora, pasando a un tema más personal, quisiera pues que nos indiques cómo nació tu interés en este tema de la privacidad y al mismo tiempo, de manera resumida,
Tal vez has tenido un proyecto relevante que ha marcado tu trayectoria profesional en este campo del estudio de la privacidad de los datos, de la información. Bueno, cómo nació esa chispa dentro de mí, pues tendría que remontarme muy atrás en mi edad, ¿no? Yo tuve mi primer contacto con la seguridad de la información con 12 años, a través de un test que me hicieron de código binario y me permitió empezar a estudiar Basic Code en aquel entonces. O sea, estaba hablando de hace más de 50 años, ¿no? Entonces, o casi 50 años, ¿no? Ese contacto con la tecnología, yo creo que fue un momento clave en mi vida, ¿no? No pude desarrollarme profesionalmente por ahí. Me dediqué al mundo de la consultoría mercantil y tributaria porque era la capacidad, digamos, de formación que tenía en aquel entorno, en mi contexto donde yo vivía. Soy el mayor de una familia muy humilde de 6 hermanos en aquel momento y tenía que coger eso o eso. No tenía otra opción para estudiar. Pero al poco tiempo de estar trabajando en el mundo de la consultoría tuve oportunidad de de ver cómo se producía en España un cambio legislativo en el año 1992 y empezamos a entender que las empresas tenían que desplegar o aprender a desplegar normativa de cumplimiento en materia de protección de datos. Y mi primer contacto fue en el año 1996, ¿no? Cuando hace tilín en mi corazón de manera definitiva viene unos pocos años después, ¿no? Cuando yo decido ya marchar de mi despacho, de la firma a la que yo había creado con mi socio, y decido emanciparme directamente para emprender una nueva aventura formativa en la que pudiese combinar lo que yo era, por un lado, que era un consultor empresarial, en dos, en los modelos económicos, tres, los modelos tecnológicos y cuatro, en lo que yo soy y he sido siempre, que soy un humanista. Y poco a poco, digamos, el desarrollo de la regulación en materia de privacidad y protección de datos sufrió, digamos, un culmen muy importante a partir, creo que, si no recuerdo mal, del año 2000, 2001, donde ya estuve en contacto con algunos compañeros a nivel español que me permitieron entender mucho más, digamos, de manera más profunda la comprensión de estos derechos y sobre todo el enlace con la Carta Constitucional, que fue una cosa que me hizo, me hizo impacto directo y yo a partir de ahí he dicho que yo no me dedico a la protección de datos, no me dedico a la protección de datos personales, que yo me dedico a la defensa de derechos y libertades. Creo que ese concepto ha sido como magistral, ¿no? Y si me hablas de proyectos, he tenido oportunidad de trabajar con algunas startups tecnológicas desarrollando o ayudando en el desarrollo de soluciones tecnológicas humanistas, respetuosas con las personas. Esto me ha permitido entender mucho mejor cómo funcionan las tecnologías, sobre todo cómo funcionan mejor las tecnologías de mejora de la privacidad, las PET, que es tremendamente importante, el cifrado homomórfico, la privacidad diferencial, ¿no? La computación multipartita segura, las pruebas de conocimiento cero, los datos sintéticos, es decir, al final cómo se utilizan, cómo se combinan estas herramientas para garantizar desde la fase de diseño toda digamos, la solución de ingeniería y para poder trazar correctamente la gestión del dato, ¿no? Pero si también he de comentar un momento importante fue cuando hace 5 años, 6 años prácticamente, me invitaron a dirigir ciertos proyectos académicos en Latinoamérica lo que hizo que cambiase mucho el chip de lo que estaba haciendo habitualmente para centrarme mucho más en la formación de personas dedicada al tema de la privacidad y la protección de datos, ¿no? A partir de ahí me convertí evidentemente en un gran investigador en la materia, potencié muchísimo más aquello que me gustaba y que era parte de mi pasión, de mi, de mi hábitat y lo que era la propia naturaleza humana hasta el momento actual. Entonces se ha producido como un cambio sustantivo y dinámico. Así que cuando algún otro compañero me pregunta, oye, Leo, ¿cómo has llegado tú a donde estás ahora? Le he dicho, es muy sencillo, ¿vale? Y así de complejo. Es decir, por estar en movimiento, por estar vivo. Es decir, creo que una de las cuestiones que yo
siempre me he planteado desde niño es que soy un rebelde. Siempre he sido un inconformista y por tanto siempre está en movimiento dinámico. Y como riesgo dinámico, entonces necesitan que aprendamos a identificar esos riesgos en ese entorno dinámico. Y a partir de ahí me he convertido en un gestor de riesgos de hace muchos años, ¿no? Gestor operativo, de riesgo operativo, especialista y profesional de riesgo organizacional, pero también profesional del mundo del riesgo sobre las personas, ¿no? Me interesa muchísimo la seguridad física de las personas, me interesa muchísimo la concepción del ser humano como un solo ente, es decir, no solamente desde el punto de vista físico, la parte emocional, la parte racional, al final un poco la parte espiritual, porque todos esos elementos dan carta de naturaleza a lo que somos. Y creo que para cualquier persona que se considera una persona democrática, una persona eh, que sea humanista, tienen que entender que tenemos que respetar al ser humano en todas las dimensiones que lo constituyen. Y por eso creo que se produce ese cambio brutal en mi expertise profesional y seguimos cambiando porque el entorno es completamente dinámico. Hoy estoy aquí, pero mañana no sé dónde voy a estar, ¿no? Sí que hay un elemento común desde que tenía esos 12 años para acá, que es esa concepción del humanismo. Eso creo que es la cuestión importante y ese concepto magistral a día de hoy del humanismo digital, que es donde tenemos que generar la salvaguarda para seguir manteniendo la dignidad humana. Muy importante tu trayectoria, Leocadio, pues efectivamente es impresionante tu trayectoria, todo lo que has venido haciendo y has hecho en el tema de la protección de datos y lo más importante que demuestras ese humanismo y ese interés por el ser humano, que es yo creo que mucho de lo que se está perdiendo en la actualidad por el tema de la tecnología, por el tema del individualismo. En este sentido, y para terminar, porque siempre el tiempo, los medios es corto, quisiera que nos des un mensaje final para todos quienes nos están escuchando y todos quienes nos están viendo a través de la señal de GM7 Digital. Pues el mensaje final sería que fuésemos conscientes de lo que tenemos en las manos. Y lo que tenemos en las manos tiene mucho poder. Nuestra privacidad es poder. Ya lo dijo la profesora Carissa Bellic, ¿no? Y además es poder político, porque la privacidad nos da la capacidad de pensar en libertad, de ser lo que somos, ¿no? Y de ser responsable con lo que somos. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Jesús, después de bautizarse, estuvo 40 días en el desierto, 40 días asimilando todo lo que el Espíritu Santo le expresó, entendiendo cuál era su rol y entendiendo cuál era su misión. Yo creo que esto es una reflexión tremendamente importante. Es decir, necesitamos reflexionar y poner en valor lo que hemos recibido. Y lo que hemos recibido tiene un valor inmenso, porque hubieron generaciones pretéritas a nosotros que no la tuvieron. Por tanto, cada uno de nosotros somos garante de estos derechos y cada uno de nosotros somos custodio de los derechos de nuestros hijos y de otras generaciones. Y esto solo podemos hacerlo a través del conocimiento, a través de la puesta en valor, ¿no? A través de la percepción, a través de la propia acción, a través de la propia firmeza cuando nos exigen de forma abusiva que entreguemos información que no es pertinente. Esto creo que es importante, hay que ser coherente, hay que ser consecuente, hay que ser valientes. Y esto es lo importante. Las sociedades necesitan ese grado de coherencia, ese grado de compromiso y ese grado también de valentía. Entonces, necesitamos ese puntito de rebeldía como ciudadanos para garantizar esta entrega de este testigo a las generaciones venideras como un elemento de gran valor que les permite seguir compitiendo en esta gran carrera de la dignidad humana. Leocadio, muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu conocimiento sobre un tema tan trascendental como la privacidad y la defensa de los derechos digitales. A todos los que nos escuchan, de nuevo les pido seguirnos en las redes sociales de GM7 Digital en Facebook, Instagram y TikTok, así como en las redes de Tech Talk con Jairo en YouTube, Instagram, X. Y además, no se olviden de seguirnos del próximo episodio de GM7 Digital. Les esperamos.